Hola a todos. Me he decidido hacer este vídeo porque tenemos un número creciente de pacientes que nos comentan sobre la posibilidad de utilizar estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de numerosas enfermedades neurológicas. Esta es una de los tratamientos que se están últimamente poniendo de moda o realizándose simplemente más, porque se ha visto que puede funcionar en numerosas enfermedades y numerosos pacientes que han sufrido cualquier tipo de daño cerebral de muy diversa índole. Entonces voy a intentar aclarar un poquito en qué consiste esta técnica y ver pues, si algunos pacientes se puedan beneficiar de ellas o no, intentar pues, aclarar en la medida de lo posible. La estimulación magnética transcraneal, lo primero que hay que decir es que es un tratamiento que no es en absoluto invasivo. Uno no se tiene que pinchar, uno no se tiene que operar, uno no se tiene que intervenir. Simplemente consiste en estimular determinadas zonas cerebrales, determinadas zonas corticales, que eso es la parte más externa del cerebro, mediante una estimulación magnética. Y para eso simplemente lo que tenemos que hacer es situar una placa, una pala que nosotros llamamos, donde aplicamos la corriente magnética muy cerca de nuestro tejido cerebral, pero no tenemos que abrir, no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente colocamos esa pala y mediante estimulación magnética pues empezamos a estimular esas zonas corticales y a producir cambios en esas zonas neuronales. ¿Qué es lo que ocurre? Que con esta estimulación de estas células cerebrales, de estas neuronas, de estas regiones, lo que hemos visto es que se consiguen ciertas mejorías. Se consiguen ciertas mejorías y se consiguen disminuir las secuelas en algunas enfermedades. ¿Para quién estaría todo esto indicado? Pues fundamentalmente para personas, para pacientes que han sufrido varios tipos de trastornos cerebrales, de daños cerebrales. ¿Dónde tenemos más experiencia? Pues fundamentalmente en aquel daño cerebral secundario al ictus y también en pacientes con daño cerebral pues secundario a un origen traumático. Por ejemplo, ante un traumatismo que nos ha producido una cierta lesión, una lesión cerebral, y eso nos da una serie de secuelas, pues con estas técnicas de estimulación nosotros conseguiríamos reducir en cierta medida estas secuelas. Y estamos hablando de reducir, aquí hay que ser muy sensato, no estamos hablando de curar, no es un procedimiento curativo, pero sí que en algunos pacientes, en algunos casos, vamos a conseguir una reducción de esas secuelas y por lo tanto una mejoría de lo que es la calidad de vida. Aparte del daño cerebral de origen traumático o secundario a un ictus, se utiliza para muchas otras cosas y hay evidencia para otras muchas cosas. Fundamentalmente dolor, algunos tipos de dolor muy concreto, dolor neuropático, fundamentalmente, es donde más mejores resultados se han conseguido. También para algunas enfermedades neurodegenerativas, como pueda ser la enfermedad de Parkinson, algunos otros síntomas neurológicos muy concretos, como puede ser la afasia. Afasia son alteraciones en la emisión del lenguaje. Hay pacientes que tras una lesión cerebral no pueden emitir el lenguaje y para esos pacientes en general se ha visto que funciona bastante bien, así como para la espasticidad. La espasticidad es algo parecido a la rigidez, aunque no es lo mismo. Son los pacientes que tienen una contractura muscular importante de un origen neurológico. Después de una lesión cerebral se quedan partes del cuerpo que están como agarrotadas, estarían como bloqueadas. Y a veces los tratamientos convencionales pues no funcionan y aquí también ha demostrado la estimulación magnética transcraneal pues, que pueda tener una oportunidad. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se realiza ese proceso? Pues fundamentalmente lo más importante es que ese paciente sea evaluado en primer lugar por un neurólogo para ver si merece la pena o no merece la pena plantear ese tratamiento, porque os recuerdo que no todos los pacientes son candidatos para esta técnica. Y una vez se ve que el paciente pueda estar indicado, se pueda beneficiar de la técnica, hay que individualizar esa sesión concreta, hay que individualizar ese tratamiento, porque hay unos pacientes van a necesitar activar unas zonas, otros pacientes van a necesitar activar otras zonas, a veces hay que activar otra zona diferente a la de la lesión simplemente para compensar una función perdida, a veces hay que inhibir determinadas zonas, es decir, cada enfermedad, cada lesión, cada secuela tiene sus características y esas características deben ser individualizadas y esa individualización implica procedimientos y técnicas de estimulación magnética diferentes unas de otras. Por lo tanto, siempre lo primero es valorar cada caso de forma individual, que sea valorado por el neurólogo y a partir de ahí se plantea una pauta con este tratamiento.
Este tratamiento habitualmente es una serie de sesiones, cada sesiones duran 20-30 minutos, en el cual simplemente activamos, inhibimos las zonas cerebrales que habíamos comentado, con la placa en concreto, con el estimulador en concreto. Y el número de sesiones o la frecuencia o cada cuánto tiempo tienen que ser esas sesiones, eso sí que es totalmente independiente de un paciente a otro y siempre se debe individualizar. ¿Qué otras cosas os puedo decir? Es importante que lo tengáis en cuenta si os estáis planteando esas técnicas. Pues que no es útil para todo el mundo y siempre hay que individualizarlo. Por ejemplo, en casos de epilepsia no se aconseja, habría que hacer un estudio muy personalizado y en la mayoría de las ocasiones se va a desaconsejar porque si alguien tiene epilepsia esto le podría favorecer esas crisis. Crisis de migrañas, de cefaleas muy refractarias, pues tampoco lo hacemos. Aquellas pacientes que están embarazadas, pues tampoco lo hacemos. En esos casos, pues es preferible evitarlo o plantearlo más adelante. Historias de enfermedades raras, cuando uno es portador de objetos metálicos, por ejemplo, en la cabeza, cuando es portador de restos de cualquier lesión metálica, de cualquier artefacto metálico que tenga ahí, pues claro, con un campo magnético podríamos moverlo y podríamos alterar las estructuras y provocar algún daño. Son casos raros, pero siempre hay que tenerlo en cuenta y todas estas contraindicaciones pues siempre saldrán en esa consulta inicial con vuestro neurólogo. Pero en términos generales sí que tenemos que decir que los resultados que se están consiguiendo en general son buenos. La mayoría de todas estas indicaciones cada vez tienen más experiencia. El número de estudios clínicos que hay también es creciente a nivel mundial. Ya podemos decir que no estamos ante una técnica nueva, sino que es una técnica de la que ya nosotros tenemos mucha experiencia con el paso de muchos años. Y hay muchos artículos ya a nivel internacional, se realizan en muchos hospitales. O sea, no estamos hablando de algo absolutamente nuevo. Y simplemente deciros que es una técnica útil para todo el mundo, para mucha gente, no para todo el mundo, pero sí para una gran cantidad de gente, y que por supuesto siempre tendréis que individualizarlo con la ayuda de vuestro médico, de vuestro neurólogo en este caso. Sin más que deciros sobre la técnica, aunque habría muchas cosas, por supuesto, espero que os haya servido, os haya quitado algunas dudas y un saludo para todos.